Hola amigos de Revista Esencia, mi nombre es Nancy Obando y es un placer recibirles este miércoles con esta tarde tan increíble en Tardes Positivas. Para mí es un honor, como siempre, a través de este espacio, darle la más cordial bienvenida a grandes personas, grandes amigos y por supuesto excelentes profesionales que nos acompañan día a día. Y hoy, por supuesto, tenemos a don José Luis de Prometeo Proyecto, a quien le doy la más cordial bienvenida, don José. Gracias, muy amable por la invitación y por compartir con toda tu audiencia. No, un placer realmente tenerlo acá y sobre todo, pues el gran profesional, la gran persona que es y el gran tema que vamos a abordar, ¿verdad? Tan Tan especial. controversial. Así es. Bien, yo quiero contarles primero un poquito de quién es don José. Muchos ya lo habrán conocido también a través de todos estos temas que vamos a hablar sobre inteligencia emocional, pero por supuesto para mí es todo un honor detallar todos estos alcances profesionales que él tiene. Don José es director de comercialización de Proyecto Prometeo. Además, es mercadólogo con especialidad en planificación, es especialista en neuroventas, es psicólogo social, comunicador social, es trainer en programas de neurolingüística, especialista en inteligencia emocional, certificado en aprendizaje acelerado, profesor universitario, coautor del libro Vivir a Medias, autor del libro El Gurú Peludo, anfitrión del programa radial Paisaje Humano, creador del podcast Mitos que son verdad. Bueno, y de ahí apenas empezamos, ¿verdad? Porque ya la plantilla tal vez no nos daba más, pero realmente es extraordinario tenerlo aquí. Me da un poco de miedo, le digo, a través de Sí, toda ¿por qué? esta, ¿Por qué? esta programación neurolingüística que usted tiene, pues yo creo que con solo verlo uno ya No, no, quedó no, uno al no. Estos son descubierto. mitos que hay por allí. Sí, La cosa no es así tan directa. bueno, precisamente A de mí todo parece que uno eso aprende vamos a con el hablar. tiempo. Aprende con el tiempo ya. Debe ser fabuloso el tema social, ¿verdad? La psicología, la comunicación. Ahora con estos programas de neurolingüística, poderlo combinar y realmente, pues, lograr un poquito de entender la sociedad actual, don José. Sí, especialmente esta sociedad que es tan compleja. Porque, vamos a estar claros, siempre el ser humano ha sido complicado. Ujú. Pero sin duda alguna la sociedad de hoy está presentando unos retos muy especiales. Especialmente el tema de la tecnología, las redes sociales, esa realidad que hoy definitivamente se hizo patente de aquello que dijo en su época McLuhan, de que somos una aldea global. Eso es cierto, ¿no? Anteriormente tú reunías un grupo de amigos en tu casa y le contabas un cuento, ¿no? Y de ahí no pasaba. Actualmente se entera todo el mundo, ¿no? Y si no, veamos los cachos de Shakira, ¿no? Como una cosa que en cualquier otro momento hubiese pasado por una reunión de amigas conversando y tomándose un vino. Fíjate cómo se convirtió en todo esto mediático, donde hasta Mediático. mi abuela estaba Enterada. susurrando la canción. O sea, tú dices hasta dónde puede llegar. Entonces, esto genera una serie de retos para el ser humano, de cómo nos percibimos ante el mundo, de cómo nos presentamos ante el mundo, que sin duda alguna va a afectar nuestra esfera emocional. Dado que ya está demostrado y a través de todos los estudios que se han hecho en las neurociencias, cómo las neurociencias han tomado tanta fuerza desde hace aproximadamente 10 años para acá, ya se ha demostrado que definitivamente el componente más importante del ser humano, independientemente de dónde se desempeñe, es su capacidad emocional. Tú puedes ser un excelente profesional, tú puedes tener una serie de títulos, pero si no eres capaz de gestionar de manera eficiente tu mundo emocional, pues vas a terminar con una serie de problemas muy graves que van a afectar la manera como te vas a desenvolver en ese mundo. Sí, bueno, lo vamos a ir desarrollando ahorita en todo este tema que a mí me encanta además y yo creo que da como para 100 programas, pero vamos a ir poco a poco. Sí. Hoy vamos a hablar un poquito sobre esta inteligencia emocional, esta administración de emociones en el trabajo y en la vida diaria, ¿verdad? Hablábamos antes de ingresar a cámaras, como si en algún momento nos reprimimos de alguna emoción, ¿verdad? Si estamos en el trabajo y creemos que no podemos
mostrarnos tan sensibles, tan emocionales. Bueno, si usted también ha estado en alguna de estas situaciones en donde siente miedo, pero tiene que mantenerse, ¿verdad?, en una posición, o tiene que atender un cliente y a nivel personal no ha sido su mejor día, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cruzamos esta información de emociones y cómo realmente nos tenemos que mostrar y luego cómo vamos canalizando todo eso porque no nos lo podemos dejar adentro, ¿verdad? Basados en toda esta introducción y en el tema de las emociones que usted decía ahorita, cómo canalizarlas, hay círculos de responsabilidad, hay círculos en donde yo soy responsable de ciertas cosas, en otras no soy responsable, pero ahí entra la inteligencia emocional de cómo reacciono ante eso que no puedo controlar. Sí, durante un tiempo se generó una matriz de opinión, ¿no?, que decía que pareciera que tú tenías que estar feliz las 24 horas del día. Entonces, sí, había por ahí gente que decía, no, pero es que cuando te pregunten cómo estás, tú tienes que decir excelente. Entonces, tú te encontrabas con personas que a las 6 de la mañana los saludaban y te decían excelente. Y ¿cómo estás a las 12 del mediodía? Y excelente. Y a las 6 de la tarde. Y tú decías, pero ¿cómo puedes estar excelente todo el día? Pero también era un tema de asociarlo al éxito. Sí, exactamente. Pero ¿qué pasaba? Que se generaba lo que vamos a llamar en programación neurolingüística una disociación. Realmente no era que la persona estaba excelente, sino que la persona se había disociado de la emoción. Hay una frase en programación neurolingüística que es muy interesante para todos los que trabajamos el tema de la emoción, que dice, toda conducta es útil en algún contexto. Es decir, el problema no es la emoción, sino el contexto en el cual se presenta. Y eso también quita esa creencia que mucha gente tiene de que hay emociones buenas y emociones malas, ¿no? Entonces, hay gente que piensa que estar todo el día alegre es lo ideal. Y resulta que no es así. No sé si ustedes, seguramente todos quienes me escuchan, y tú también, llegaron a ver la película Intensamente, ¿no? Sí, claro. Esa película maravillosa que hizo Disney, sí, que todo el mundo la debería ver. Sí. Pero fíjate cómo Intensamente, y seguramente te pasó a ti como me pasó a mí, que llegó un momento en que uno provocaba agarrar alegría y amarrarla, o sea, porque alegría llegó un momento en que se hizo impertinente, sí, y frenó el logro del objetivo. Entonces, esa película nos dice de una manera muy, muy simpática cómo cada emoción es importante y cómo inteligencia emocional, si queremos definirla de una manera eficiente, vamos a decir que es gestión emocional. ¿Qué es inteligencia emocional? O sea, saber qué emoción y en qué contexto es esa emoción. O sea, si tú estás, por ejemplo, qué sé yo, en una vela de un amigo o de un pariente de una amiga, pues la emoción pertinente allí es la tristeza. Esa es la emoción pertinente, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para hacer empatía con las personas que están allí. Ahora, si tú estás en la fiesta de la compañía, la emoción pertinente allí es la alegría. Si alguien está abusando de ti, la emoción pertinente allí es la ira, es decir, poner límites. Entonces, el problema no es la emoción, el problema es cómo se presenta esa emoción. Y hay otro inconveniente, que es que nuestro cerebro aprende por estrategias. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que una persona que continuamente se disocia de una emoción para mostrar otra, el cerebro va a aprender que en todas las circunstancias, pues esa es la emoción que debe estar presente. Entonces vamos a tener personas que aprenden a responder en todos los casos con tristeza, y son personas que pueden tener una tendencia a la depresión, personas que todo lo quieren resolver a través de un grito, porque lo único que saben manejar es la ira, o personas que se les puede estar cayendo el mundo encima y aún así tienen una sonrisa. Entonces hay que tener cuidado porque la emoción es una energía muy poderosa, sumamente poderosa, y toda energía en el ser humano va a buscar manifestarse de una manera determinada. Entonces, cuando no somos capaces de gestionar la emoción de manera eficiente, eso puede traer consecuencias ya sea en nuestra salud física o ya sea en nuestra salud psicológica. Por esa razón es tan importante prestarle atención a estos temas, que gracias a Dios cada día se hacen como más latentes, como más presentes, y saber que somos básicamente seres emocionales, no somos seres racionales. Eso lo dijo en una oportunidad y con mucha razón el gran Maturana, ¿no? Maturana dijo en una oportunidad, no somos seres racionales, somos seres emocionales que utilizamos la razón para justificar las decisiones que tomamos desde la emoción. Allí está el punto. Hay un estudio que hizo el Centro de Neurociencias de
de Argentina, dirigido por un gran neurocientífico que se llama Facundo Manes, donde se demostró que la gran mayoría de las decisiones que tomamos, más de un 60% de las decisiones que tomamos todos los días, no llegan a la neocorteza, es decir, no son racionales, son básicamente emocionales. Entonces, cuando no conocemos nuestra emoción, cuando no somos capaces de conocernos como seres emocionales, muchas veces estamos tomando decisiones pues importantes a la ligera y no estamos conectando realmente con ese mundo. Ahora que hablaba del poder de las emociones, bueno, antes de eso, perdón, yo creo, don José, que es un tema de formación o de educación, porque igual durante los años básicos de educación tampoco nos enseñan mucho a identificar esas emociones, ¿verdad? Entonces muchas veces no llegamos ni siquiera a identificar qué estoy sintiendo, ¿verdad? A lo mejor estoy aburrido y lo traiciono o lo confundo con tristeza, ¿verdad? Entonces, no, es que hoy ando tan deprimido y realmente lo que ando es aburrido, ¿verdad? No encuentro algo que me motive para hacerlo y de ahí sale fácilmente. O igualmente si ando con enojo, ¿verdad? Y no lo logro identificar, termino lastimando a otras personas porque mis acciones no son las mejores, pero al final no logro reconocer qué es lo que me pasa, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué le pasa hoy? Ay, no sé, o sea, no me hablen, pero no sé, ¿verdad? Entonces, ay, no, vaya a tomarse un café, vaya a darse una vuelta, pero el lograr identificar qué es lo que estoy sintiendo, yo creo que es el primer punto para poderlo solventar o para poder abordarlo de la mejor manera, pero muchas veces creo que ni siquiera sabemos identificar entre una tristeza, entre un enojo, entre un susto, entre un miedo, ¿verdad? Y por ahí sería como una parte importante de nosotros. Sí, hay un fenómeno interesante que yo llamo cabalgamiento emocional, que se da cuando las emociones tienden a solaparse, entonces sustituimos una emoción por otra. Así como a veces encontramos, como tú bien dices, personas que de pronto lo que están es tristes y al final lo que están es discutiendo y peleando con todo el mundo y en el fondo lo que están es tristes, solo que no saben manejar esa emoción. Es, por ejemplo, bueno, usted conocerá y me dirá si es así, pero mucho se da con la depresión. ¿Verdad? Que la depresión no llega por la tristeza. No es que una persona ha pasado triste mucho tiempo y al final entra en una depresión. Muchas veces la depresión hace esto, solaparse, ¿verdad? Ante una persona que siempre vemos alegre, que siempre vemos sonriendo, que siempre vemos cantando, pero por dentro está entrando en un momento de depresión. Sí, bueno, tú y yo hablábamos antes de entrar al programa de, por ejemplo, esto que conmovió a muchísima gente. Y que lamentablemente no ha pasado una sola vez, como fue recientemente el suicidio de Miss Estados Unidos, una muchacha que todo el mundo veía sonriendo y feliz y que parecía que tenía el mundo a sus pies y terminó lanzándose de un no sé cuánto piso. O bueno, un poco más atrás el gran Robin Williams, ¿no? Tan ligado al tema de la alegría y de la comedia y que terminó ahorcándose. Entonces sí, tú tienes razón, muchas veces cuando no sabemos manejar esas emociones, lamentablemente, y no conocemos nuestro mundo emocional, podemos percatarnos muy tarde de una situación que tal vez, teniendo una sanidad emocional mayor, pudiéramos haber resuelto. Y no solamente nosotros, también nuestro entorno, ¿no? Y en ese sentido también el entorno puede servir mucho de catalizador, o por el contrario, puede servir también para inhibir esto que las personas se puedan manifestar. Y lamentablemente todavía hoy en día se siguen manejando ese tipo de cosas, sin entender que el problema no es la emoción, o sea, porque entonces llegamos al otro extremo, ¿no? El extremo que también estamos viviendo hoy en día. Esas personas que dicen, no, es que hoy estoy triste, ¿no? Entonces todo el mundo tiene que estar a tus pies porque tú estás triste. O gente que te dice, bueno, es que yo hablo así, entonces ya va. O sea, hay un filósofo español que se llama Fernando Savater, que a mí me gusta mucho, él tiene una frase que me encanta, ¿no? Él dice, toda virtud llevada al extremo se convierte en un defecto. Y es cierto, por ejemplo, la sinceridad es una virtud, ¿no? Pero hay personas que es tan sincera, pero tan sincera, pero tan sincera que es impertinente o cruel. Y hay otra frase que dice que hay libertad de expresión, pero no hay libertad de agresión. Claro, esa persona que te dice, ¿te puedo decir algo? Y tú le dices no. Mejor no, porque es que es lo primero que se le viene a la cabeza. Y tampoco puedes andar por la vida así. Es decir, como adultos, nosotros
nosotros debemos ser personas que seamos capaces de encargarnos de nuestra emoción. O sea, tú no puedes pegarle una computadora por la cabeza a un cliente impertinente. Dan O sea, ganas. Dan ganas y provoca, y seguramente nos ha provocado en más de una oportunidad, ¿no? Pero no lo puedes hacer. Entonces, Claro. ¿qué haces tú? Bueno, tú gestionas tu emoción y cuando llegas a la casa, te acuerdas del cliente, lo miras y le pones una foto en la almohada y golpeas la almohada. Y bueno, allí pues tal vez esa emoción es lógica. Entonces, pues por eso decimos que inteligencia emocional es gestión Gestión emocional. de la emoción. Es capaz de, es la capacidad que tienes de entender que eres un ser emocional, que vas a pasar por muchas emociones durante tu vida, durante el día incluso, pero que cómo hacer para ser pertinente en el manejo de esa emoción, porque nos hemos encontrado, y hoy en día se da mucho, ¿no? Hoy en día yo digo que muchas veces vamos a terapia para seguir haciendo lo mismo que hacemos, solo que ahora sabemos cómo se llama, ¿no? Entonces, hay gente que dice, no, lo que pasa es que como yo soy asperge, entonces tú tienes que aguantarte que yo soy así. O sea, no, ya va. O como me decía una persona hace poco, es que yo tengo una niña impertinente, entonces por eso mi niña impertinente se manifiesta. No, ya va, tú no tienes una niña impertinente, tú eres un adulto impertinente. Claro. Porque yo puedo entender que tú tuviste algunos problemas en tu etapa de crecimiento, pero ya tú eres un adulto y tienes que aprender de una u otra forma a entender que el mundo no se puede poner a tu disposición. O sea, somos seres gregarios, somos seres Sí, sociales. además de que hay también, bueno, usted me dirá si es un mito, una realidad o qué, en el tema de, así fue mi crianza, ¿verdad? A mí me criaron de esta forma, entonces por eso yo soy así. Y hay un tema de programación en donde dice, no, llega una edad en donde usted es responsable, si quiere mantener esa programación, esa crianza, o hacerlo nuevo a partir de aquí para lo que usted va a formar. Fíjate, hay una frase que a mí me gusta mucho que dijo el gran Jean-Paul Sartre. Sartre dijo en una oportunidad, libertad es lo que tú haces con lo que te hicieron. Y a mí esa frase me gusta mucho porque coloca en nosotros una gran responsabilidad. Si bien es cierto que tenemos una historia, es una historia que nos toca, y es cierto, pues también lo es que nosotros como adultos somos personas que tenemos que empezar a tomar las riendas de nuestra vida y en mayor o menor grado poder entender pues que esa vida se va desgranando en las decisiones que nosotros tomamos. Entonces, cuando tú eres capaz, independientemente de lo que te haya ocurrido, de tomar las dietas de tu vida y entender que si bien no todo depende de nosotros, porque eso también es una gran mentira, si hay cosas que dependen de nosotros y donde nosotros podemos intervenir, comenzamos a convertirnos en adultos. Hay una obra de teatro que vi en una oportunidad y me causó mucha gracia, que se llama Dios mío, que trata de que Dios va a una psiquiatra. O sea, ¡Guau! sí, Dios va a terapia, una idea muy interesante. Entonces es muy simpático el inicio, porque cuando Dios llega a terapia, la psiquiatra le dice, pero ¿cómo lo voy a atender si usted es Dios? ¿Dios? Entonces él le dice, bueno, ¿y cuál es el problema? Y ella le dice, pero es que usted no tiene madre, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Y es muy cierto, ¿no? Es muy gracioso, pero es que es muy cierto. ¿Hasta cuándo vas a estar echándole la culpa de tus decisiones a tu padre, a tu madre, a tu abuelo, a tus maestros, a todo el mundo? Claro. Si bien es cierto que son personas que de una u otra forma influyeron en tu vida, también lo es que tú eres un adulto y como tal debes empezar a tomar las riendas de esa vida. Sí, definitivo. ¿Y dónde vio esa obra? Ay, yo hace mucho tiempo, recuerdo que la vi en Panamá, en el Teatro de Panamá, pero me causó muchísima gracia. Por cierto, es de una dramaturga judía. Ah, sí. Bien, ahora, todo esto que acabamos de conocer, de reconocer, ¿verdad? ¿Cómo lo aplicamos muchas veces en el trabajo? Que es lo más difícil. O bien, ¿cómo no mezclamos, ¿verdad? Las emociones del trabajo en nuestra vida personal. ¿Cómo gestionamos esas emociones? ¿Cómo, eso que usted decía, ¿verdad? Tengo que atender un cliente y acabo de terminar con otro cliente que no me fue muy bien, pero ahora tengo que programarme para este nuevo cliente, ¿verdad? Como si no hubiese pasado. O más bien, llegué hoy en la mañana al trabajo y anoche fue un desastre en mi casa, ¿verdad? Entre el trabajo, la universidad, cosas que no me salieron bien. ¿Cómo me programo? ¿Cómo hago para que esto salga bien sin afectar la salud? Que al final es lo importante. Es un reto. No voy a decir que es algo sencillo, realmente es un reto. Pero lo primero que es importante es aprender a conocernos. Yo tengo un modelo que llamo los 5 pasos para una emocionalidad sana.
Y el primer paso de esos 5 es reconocer la emoción. Y el segundo paso es validar la emoción. Es decir, toda emoción es real. Y toda emoción está presente, pero no toda emoción es válida. Entonces, y por otro lado, en el caso específicamente de lo que tiene que ver con el trabajo, es muy importante entender que el trabajo es lo que se llama un grupo secundario. Los grupos humanos se dividen básicamente, dando una taxonomía muy sencilla, en primarios y secundarios. Los grupos secundarios son los grupos donde hay una incidencia emocional muy grande: la familia, la pareja, los hijos, los amigos. Y los grupos secundarios son específicamente el trabajo, o bueno, de pronto un club donde tú perteneces. La característica principal es que en los grupos primarios prevalece el amor. Es decir, tú estás con tu pareja porque lo amas, o estás con tus amigos porque los amas. Pero en los grupos secundarios lo que prevalece es el respeto. Entonces, una cosa que es importante sacarnos de la cabeza y que muchas veces se usa como cliché, es que tus compañeros de trabajo son tus compañeros de trabajo. ¿Okay? Y la relación que tú puedes tener con ellos, aun cuando puedes ser muy amigo de tu compañero de trabajo, no estoy diciendo que no, es entender que lo que allí va a prevalecer es el respeto. Y en otras palabras, yo puedo trabajar con una persona aunque esa persona no me caiga bien, porque tú no te vas a casar con esa persona. Eso mismo se traslada al cliente. Es decir, tú al cliente le estás prestando un servicio, y cuando tú estás en una empresa, tú eres la cara de esa empresa ante el cliente. Por esa razón, cuando un cliente llega y te reclama o está molesto, lo primero que tenemos que pensar es que no está molesto contigo, porque no te conoce a ti. El cliente está molesto con la empresa, con el servicio, con el producto, etcétera, etcétera. Solo que en ese momento... Con su expectativa, tal vez. Y en ese momento tú eres la cara. Entonces, y esto es uno de los famosos 4 acuerdos, ¿no? Maravilloso. Exacto. Sí. ¿Cuál es uno de esos 4 acuerdos? No te tomes nada de manera personal. En el momento en el cual empezamos a tomarnos las cosas de manera personal en la empresa, todo falla. Todo falla. Cuando nosotros entendemos que en la empresa cumplimos un rol, entonces es distinto. O sea, si tú y yo estamos discutiendo por algo en la empresa y tú eres la gerente de mercadeo y yo soy el gerente de operaciones, por decir algo, nos podemos agarrar de los cabellos incluso, pero están discutiendo la gerente de mercadeo y el gerente de operaciones. Si tú y yo nos encontramos luego en un centro comercial, nos estamos encontrando nosotros como personas. Entonces, ¿por qué yo te voy a torcer los ojos o no te voy a hablar porque yo discutí contigo en la empresa? Yo no, ya eso se quedó allá. Entonces, es aprender a darle a cada cosa su lugar. Por esa razón, a veces es tan complicado las empresas familiares, ¿no? Sí. Porque se termina llevando a la empresa problemas que son de la casa o viceversa. Entonces, lo primero que hay que entender con el tema de inteligencia emocional, especialmente en el trabajo, es aprender a separar los espacios y entender cómo funciono yo en cada uno de esos espacios, cuáles son mis expectativas en cada uno de esos espacios. Porque a veces la gente quiere que su jefe sea su papá, y tu jefe no es tu papá ni tu mamá, es tu líder. Entonces, ahí es donde hay que tener muchísimo cuidado y muchísima pertinencia al momento de manejar esos espacios. Sí, y a veces yo creo que también nos vemos traicionados por el tema de la cotidianidad. Entonces, es cierto el tema del respeto que usted menciona y ahorita queda muy claro verlo como en esa perspectiva, pero a veces como lo veo todos los días, ¿verdad? Entonces, poco a poco, esa confianza va traspasando alguna línea, ¿verdad? Que en algún momento podrían entrometerse en una vida, en un tema personal, ¿verdad? Sí, y pasa mucho. Hubo una época en la cual en las empresas se puso muy de moda eso de los compartir, ¿no? O los sábados familiares, ¿no? Entonces, todos los compañeros, sí, todos los compañeros de trabajo se iban un fin de semana a compartir. Y ojo, eso está muy bien, eso puede ser muy sano para lo que es el clima organizacional y todo esto. Pero el hecho de que nosotros estemos un sábado en un club compartiendo, no quita el hecho de que somos compañeros de trabajo. Seguimos siendo. Seguimos siendo compañeros de trabajo. Entonces hay que tener allí también esa pertinencia, ¿no? Pasó con una oportunidad un cuento muy gracioso de un compartir donde me invitaron con una empresa y se presentó una de las gerentes con un traje, con un bañador un poquito subido de tono, ¿no? Entonces, claro, fue un momento muy incómodo, porque la pregunta lógica era, ajá, y ¿cómo reacciono? El lunes cuando regresamos a la empresa, ¿Cómo la voy a ver? Exactamente, ¿qué va a pasar?
Entonces ahí hay que tener mucho cuidado y entender ese tema de la, como digo yo, de la pertinencia. Es lo importante en el ser humano, debemos ser muy pertinentes. Hay emociones, conductas, acciones que son impertinentes, es decir, que no se adecúan a una situación determinada. Y cuando somos adultos, nosotros aprendemos a saber cuál es la conducta adecuada en un contexto determinado. Claro, ¿no? claro. Por ejemplo, eso pasa con los niños. A un niño tú lo vas educando y tú le vas enseñando, papá, aquí. Eso lo puede hacer en la casa, pero eso no se hace aquí. O sea, en la casa usted se puede comportar así, pero en la iglesia usted no se comporta así, en el restaurante usted no se comporta así. Actualmente no está pasando eso. Actualmente las personas piensan literalmente que pueden hacer cualquier cosa en cualquier lugar, porque es que yo soy importante, yo soy hijo de Dios, yo soy un ser de luz. No, ya va. O sea, tú eres un ser de luz, pero yo también, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado. Sí. Don José, realmente un tema súper interesante. Como decíamos desde el inicio, ya sabíamos, ¿verdad?, que esto iba a dar como para 100 programas más. Saludamos a todos los que nos están viendo. Por supuesto, también vamos a hablar sobre el proyecto Prometeo, que está dando apoyo al programa Trascender, que es un evento que tenemos pronto ahorita en marzo sobre Mujer 360. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos para conocer también sobre todo este tema que involucra a Prometeo con este evento. ¿Cómo no? Gracias. La pérdida de cabello tiene solución. Roganex, loción con minoxidil al 2%, es el único tratamiento con producto aprobado por la FDA, autorizado para frenar la caída del cabello en mujeres. Adquirilo en las principales farmacias del país. Ay, estamos súper contentos aquí en esta tarde de miércoles conversando con don José Luis, de verdad. Es un tema extraordinario que se abarca de muchas formas, que tiene muchas aristas, don José, principalmente, bueno, hablábamos, ¿verdad? La sociedad que existe actualmente, ¿cómo podemos decir? Tantas personalidades, Sí, señor. tantos nombres para tantas cosas. Sí. De que nos dificulta un poquito el saber dónde llegan los límites de cada una de las cosas, ¿verdad? Así es. Sí, sobre todo los límites de responsabilidad, o sea, sobre qué me tengo que hacer cargo yo. Exactamente. De hecho, se habla mucho, y no quiero, por supuesto, entrar en polémica, pero se habla mucho de la generación cristal, ¿verdad? Que es una generación que todo le ofende, que, ¿verdad?, todo lo siente, sobrepiensa, etcétera, y uno dice, ¿cómo tratarlos? O sea, ¿cómo realmente involucrarlos sin afectar lo que ellos están sintiendo? Sí, y estamos llegando a extremos, ¿no? Hoy precisamente de eso que estás hablando, hoy leí un comentario que colocó una persona en las redes sociales, en una de las redes sociales, donde decía que ella estaba molesta porque su mamá la amamantó, y resulta que ella es vegana. Entonces que su mamá de una u otra forma, cuando ella era niña, la puso algo que ella no quería, porque en el fondo ella es una persona vegana. Entonces tú dices, Dios mío, pero ¿hasta dónde estamos llegando, no? Ese tema que estamos viendo del famoso beso de la bella durmiente, tú dices, ok, está bien. Por supuesto que estamos manejando tal vez con unos distintos, pero ya va. O sea, cuidado de hacia dónde nos estamos moviendo. Porque yo creo que la cosa, hay un momento en el cual deja de ser jocosa y se convierte en peligrosa. Y estamos definitivamente formando una generación muy poco resiliente. Y esto nos puede traer a la larga una serie de problemas. Y yo creo que eso se vio de manera
era muy latente en la pandemia. En la pandemia nosotros nos dimos cuenta de cómo esa poca resiliencia que están teniendo las generaciones que se están levantando en un momento determinado, en el futuro cercano, en que se produzca una situación complicada, como tal vez estamos viendo que se podría presentar, no vamos a encontrar una generación que está preparada para enfrentar ese tipo de situación y manejarla de manera eficiente, ¿no? Y ojo, no es que esté en contra de las generaciones actuales, me parece que los jóvenes son extraordinarios y tienen Son muchas capacidades, extraordinarios. pero sí creo que es un elemento de alerta. Yo incluso considero que son generaciones extraordinarias porque les ha tocado vivir una presión social de medios digitales sociales muy grande, ¿verdad? Lo hablábamos en la ideología, en el comparativo, en el concepto de éxito. Y yo a veces me pongo a ver todo lo que ellos realmente, ¿verdad? Se sienten presionados. Porque el bullying en los colegios, en las escuelas y en todo esto, ¿verdad? Y yo los admiro mucho porque yo sé que tienen que esforzarse el doble de lo que tal vez uno lo hizo porque, bueno, gracias a Dios en aquel momento no existían las redes sociales y uno solo salía al patio a jugar, pero ahorita sí tienen que luchar muchísimo ante esas cosas. Sí, tal vez en otro momento podríamos conversar porque hay estudios muy interesantes que se han desarrollado a nivel de las neurociencias sobre estos temas que sería interesante abordar Claro. y discutir. Por ejemplo, tenemos jóvenes actualmente, los jóvenes actualmente están teniendo una dependencia a la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor sería así en pocas palabras, el neurotransmisor del placer. Entonces están teniendo, al tener una sobreexposición a la dopamina, están teniendo muy poca resistencia a la frustración. Y eso es un problema porque la dopamina genera adicción, como una droga cualquiera, genera adicción. Entonces, pues, estamos teniendo jóvenes, y por esa razón parece mentira, pero la palabra básica del joven hoy es estoy aburrido. ¿No? Y claro, estoy aburrido. ¿Y por qué estoy aburrido? Pues porque definitivamente cada vez necesito más para lograr niveles, me gusta la palabra normal, pero niveles sanos. Y bueno, eso está pasando actualmente y tal vez en otro momento podríamos conversar más sobre ese gran problema que se nos está viniendo encima y que todavía realmente no hemos podido ver las consecuencias que podría Que tener. puede llegar a tener. Bueno, estamos hablando de los jóvenes, pero ahora también vamos a hablar sobre las mujeres, ¿verdad? Y ¿No? nos vamos a enfocar un poquito en el evento que viene este próximo 10 de marzo a través de Grupo Trascender o de la Sociedad Trascender, que presenta Mujer 360 y que Prometeo Proyecto también les está dando el apoyo. Cuéntenos un poquito sobre qué es este evento y cómo podemos invitar a las personas. Sí, estamos muy contentos porque con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, el día 10, que cae viernes, pues la Fundación Trascender, que es una fundación extraordinaria que está acá en Costa Rica, está en Colombia, está también en Canadá, y que ha venido desarrollando todo un trabajo en favor de la mujer, en favor de los jóvenes, en el empoderamiento de esas mujeres y en ayudarlas en todo ese proceso, en una sociedad pues que lamentablemente es una realidad, ha sido muy negativa durante muchos años. Gracias a Dios, actualmente eso ha mejorado. Ha mejorado, pero no ha cambiado. Sí, yo creo que ha mejorado mucho. Yo creo que en este momento, pues, cualquier persona inteligente ya habla con total claridad de igualdad. Y no hay nada que nos encante más a los hombres actualmente que una mujer empoderada. Ya ese cuento de antes es un poquito aburrido. Ya la princesa de Disney, La hasta las sumisa. princesas de Disney cambiaron. O sea, si la cambiaron la princesa de Disney, imagínate cómo será en la vida Real. cotidiana. Entonces yo creo que sí ha pasado. Y bueno, vamos a tener un momento para hablar, disertar sobre el papel de la mujer en este siglo XXI y de cara al futuro. Y cómo de una u otra forma esa mujer de hoy en día está enfrentando unos retos muy interesantes, ya ha roto muchísimos techos de cristal, ya a nadie actualmente le sorprende, por ejemplo, una mujer en un cargo político, al frente de empresas, en emprendimientos muy interesantes, pero sí creo que es un momento para abordar ciertas cosas. Por ejemplo, en mi caso, que voy a tener el honor de ser uno de los conferencistas de ese evento, yo voy a hablar específicamente de las creencias que limitan a la mujer y que todavía hoy en día la estamos viendo.
cómo enfrentar esas creencias y cómo salir adelante. Se va a hablar del rol político de la mujer, se va a hablar de la mujer como líder dentro de las empresas, se va a hablar de solidaridad femenina. Entonces, de verdad que estamos lo que llamamos sororidad hoy en día. Entonces, estamos muy, muy contentos de ese evento y bueno, queremos invitar a todos, no solamente a las mujeres, porque es un evento, no es un evento feminista, es un evento para todas las personas, porque es un tema que involucra a nos todos, compete, ¿no? por supuesto. Queremos invitarlos muy cordialmente que nos acompañen ese día. En ese evento va a haber unas sorpresas muy interesantes y estén presentes para pues comenzar a entrar en ese universo femenino que es tan complejo, pero tan interesante sin duda alguna. Tan complejo porque tal vez no encontró la otra palabra. Sí. Pero sí, es Sí, fantástico. sí. Don José, bueno, ¿en dónde va a ser el evento? ¿Es presencial? Sí, el evento es presencial, pueden reservar su participación, es totalmente gratuito y esto es algo también que nos emociona mucho. Pueden reservar su participación, allí le vamos a dejar un Ya número, están en pantalla, están los número datos. telefónico. En ese número telefónico pueden escribir por WhatsApp porque los espacios son limitados. Va a ser en el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica, allí en la Rotonda de la Bandera, allí en San Pedro, de 1 a 5 de la tarde. O sea, una tarde de reflexión, de conversación para pasar un buen rato allí, compartir entre todos y bueno, ahondar un poco en este mundo femenino que es tan Maravilloso. interesante. Van a haber estas conferencias, bueno, va a haber un espacio para conversar, ¿verdad? Para estar, para convivir. Van a haber algunas exposiciones. Sí, estamos también haciendo lo posible para que haya una pequeña feria de emprendedoras. Así que si alguna persona que nos está escuchando desea participar en esa feria, que también es totalmente gratuito, por tener la posibilidad de presentar a todas las asistentes. Estamos hablando de cerca de 230 personas, que es el aforo del lugar. Si quieren presentar sus productos o sus servicios, pues simplemente también comunicarse con nosotros y con todo gusto le estamos cediendo el espacio. Por supuesto, también son cupos limitados, porque todo espacio es limitado, pero sí tenemos unos cuantos espacios disponibles para quien los desee sin ningún tipo de problemas. Así que simplemente Maravilloso. comunicarse. Entonces, el evento es este próximo viernes 10 de marzo, que si no me equivoco serán unos 15 días, más o menos, ¿verdad? Más o menos. Este próximo viernes 10 de marzo de 1 a 5 de la tarde en el Colegio de Ciencias Económicas. Este es el que está en San Pedro, Exacto. ¿verdad? Es de forma presencial, usted va a poder asistir de forma gratuita, únicamente va a tener que completar el formulario de inscripción para reservar su espacio. En la pantalla ya aparecieron los datos de contacto, igualmente posterior a este programa vamos a estar compartiendo también el link donde usted puede hacer su inscripción para que se quede ya fijo ese espacio que usted quiere reservar, compartir con otras mujeres, con otras personas, con grandes profesionales como don José Luis, es lo que usted le espera en este evento maravilloso. Le agradecemos a la Fundación Trascender por este esfuerzo que están realizando y que siempre lleva mucha alegría y lleva muchos proyectos de fondo que realmente han permitido el crecimiento no solo a la mujer, a nivel de sociedad. Sí, es maravilloso, porque de hecho hay un estudio de la ONU que demuestra, y ha demostrado muchos años, que la mujer es una de las fuerzas más importantes para romper el tema de la pobreza. El emprendimiento femenino tiene un impacto muy fuerte sobre el círculo de pobreza. Y por esa razón, cada vez que impulsamos un emprendimiento femenino, cada vez que empoderamos a la mujer, estamos no solamente llegando hasta allí, sino que el impacto puede ser muy, muy, muy grande. Entonces, por esa razón, para nosotros como Proyecto Prometeo ha sido un honor que Trascender nos invite a acompañarlos en este evento. Ha sido maravilloso el trabajo de doña Grace Badilla, que es la cabeza de Trascender, la directora y fundadora de Trascender. Es una mujer muy comprometida con ayudar y apoyar y de una manera sumamente generosa. Entonces ha sido muy bonito el trabajo que hemos venido desarrollando. Las conferencistas que van a estar presentes creo que van a dar
más allá de conocimiento, una experiencia. Por ejemplo, va a haber una invitada especial de Estados Unidos, Janet Salvatierra. Janet Salvatierra es una profesional que hace un poco más de 10 años perdió la vista, una mujer que era CEO de una gran empresa y sin embargo perdió la vista, y eso hizo que tuviera que reinventarse, no solamente como profesional, sino como mujer dentro de lo que es su esfera familiar. Entonces la posibilidad de compartir con ella, como esa limitación que para muchas personas pudiera ser el principio para acabar con su vida, sin embargo ella la impulsó a seguir adelante, y son experiencias de vida que vamos a poder conocer y vamos a poder compartir. Entonces va a ser un evento que más allá de conocimiento lo que busca es generar una experiencia sobre este tema y decirnos a todos de una u otra forma que pues sí es posible romper esas limitaciones que lamentablemente todavía hoy en día encontramos en muchos lugares y en muchas personas. Claro, a mí me parece súper interesante estos espacios que se habilitan en torno a una fecha, ¿verdad? Que básicamente pues la fecha la utilizamos en esta justificación para conmemorar este Día de la Mujer y el aniversario de Trascender, que también es importante mencionarlo, ¿verdad? Vamos a estar ahí también celebrando con ellos, pero sí es una gran oportunidad estos espacios que se habilitan esto, ¿verdad? Para no sentirse solo. Muchas veces a nivel de empresa o a nivel de emprendedor, se mete uno en el ciclo, ¿verdad? Diario, en el trabajo, en la familia, en el rol normal, en una cotidianidad que le hace perder a uno una perspectiva más macro y a lo mejor perder oportunidades, ¿verdad? Porque no ve uno más allá de lo que el día a día le está exigiendo. Entonces yo también considero que estos espacios son muy oportunos. Vamos a ir de mente abierta, del espíritu abierto, ¿verdad? Para poder compartir, para poder aprender y, ¿por qué no? En algún momento también nosotros estamos impactando a alguien más sin saberlo. Y bueno, por ahí también estará la misión y la labor de cada uno de nosotros. Sí, así es. En el caso de nosotros, Proyecto Prometeo, que somos una empresa que nos hemos dedicado a todo lo que es la capacitación y la alineación de personas, nos ha pasado mucho en esto de la formación que damos en programación neurolingüística, ¿no? Que nosotros damos toda la formación completa en PNL, y nos ha pasado que cuando tenemos mujeres en el grupo, que siempre hay muchas mujeres, la mujer se interesa muchísimo por formarse, y eso es algo que a mí particularmente me parece admirable. Vemos cómo el impacto que tiene dentro de la esfera en la cual está es enorme, si la comparamos tal vez con el impacto que puede tener un hombre, ¿no? Y quizás por esa manera como funciona el cerebro femenino, por esa razón, pues todo lo que se haga en favor de la igualdad y de empoderar a la mujer definitivamente va a ser un motor interesante para construir una mejor sociedad, definitivamente. Y por eso también los hombres y cualquier persona tenemos que apoyar ese tipo de iniciativas. Si algún caballero desea asistir, puede asistir a este evento. Si algún caballero desea asistir, puede asistir. No les va a necesitar casco de protección. Puede ir sin ningún problema. Sí, de hecho me parece ideal, ¿no? Que vayan caballeros, que vayan parejas. Claro. Porque como te decía anteriormente, pues entender es el dinamismo de la mujer dentro de la sociedad. Eso es muy revelador. Muy revelador. Claro. Bueno, don José, muchísimas gracias. De verdad ha sido todo un placer tenerlo por acá. Esta es su casa. Quedan totalmente las puertas abiertas para Proyecto Prometeo, para que también nos vengan a hablar sobre ese programa que tienen de programación neurolingüística, ¿verdad? En el momento en que ya pues abran las inscripciones, también nos gustaría tenerlo por acá para que nos cuenten un poquito de cómo funciona. Yo sé que también muchos estamos esperando incluirnos dentro de ese programa. ¿Cómo no? Todos son bienvenidos y con gusto podemos hablar de programación neurolingüística como herramienta para enfrentar este mundo. Así es, un placer tenerlo por acá. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Un saludo muy grande a Grupo Trascender, a Fundación Trascender. Muchísimas gracias por este espacio que están abriendo el viernes 10 de marzo. Nos vemos mañana jueves a las 4 en punto en Tardes Positivas.
¿Sabes por qué elegir una academia que es miembro FECOPROE? Su plan de estudio pasó por un proceso de revisión por parte de una experta en pedagogía que garantiza que es competente para formar verdaderos profesionales integrales en cada una de las áreas de belleza que enseña. Tendrás garantía de que todos los profesores son profesionales certificados en el área que están enseñando. Esto ya que se realiza un estudio de sus títulos y experiencia. Al finalizar tu plan de estudios, recibirás un título con el respaldo y reconocimiento internacional de FECOPROE, lo que te abrirá el camino a grandes oportunidades dentro y fuera de tus fronteras. Si quieres ser parte de las más de 500 academias que forman parte de los miembros FECOPROE, puedes consultarlo en nuestra página web y redes sociales. Somos FECOPROE, la red de profesionales en belleza más grande de Latinoamérica. Tus sueños son los nuestros.